Tenemos aquí a uno de los líderes, insisto, de la medicina en nuestra Málaga, al doctor Alberto Cuevas. Enhorabuena, Alberto, de verdad, me alegro. Cuando lo vi en el periódico digo, es que no es mal, ¿no? Esto corrobora todo lo que decimos, porque es muy importante que cuando uno cuenta algo luego se refrende, ¿no? Te han dado un premio espectacular, ¿no? Muchas gracias. Lo primero, como siempre, por contar con nuestro equipo siempre para la Faltaría colaboración en el programa, ¿no? Que nosotros siempre agradecemos que nos llames para cualquier aspecto de la salud bucodental y sobre todo en programas como el de hoy, para el resto de la salud del organismo. Y sí, ha sido un premio del que estamos muy orgullosos, porque realmente lo que refleja es la alegría y la compenetración de un equipo entero, ¿no? Llevamos ya muchos años. Es personalizado en ti. Sí, lo que ocurre es que, claro, uno es la cabeza visible de un equipo. En la consulta sabes que estamos 15 compañeros, 15 médicos y luego una estructura entre enfermeras, auxiliares y personal, que somos 45 personas. Entonces, sin duda, este tipo de reconocimiento se debe a un trabajo en equipo, claramente donde siempre hay una cabeza visible, ¿no? Pero sin duda es un premio para todo el equipo que nos motiva a seguir cada vez más en nuestro cometido, ¿no? en cuidar la salud de las personas. Y concretamente, ¿qué ha sido? ¿Cómo se define ese premio, Alberto? Es un reconocimiento que se hace primero en base a opiniones de los pacientes, que es una cosa que es poco frecuente, y eso selecciona una serie de compañeros de cualquier especialidad médica en España, y luego entre todos esos compañeros se votan entre sí. Y es como sale al final. Como el Balón de Oro, premios. se votan entre sí. De tal forma que cada uno de nosotros ha votado a 3 compañeros, habiendo una previa selección en toda España, sí, por parte previamente de la opinión de los pacientes, ¿no? Que es una encuesta nacional, ¿no? Y bueno, te da la alegría de que las referencias en base a lo que los compañeros participan contigo, o sea, es una alegría, ¿no? Claro, es un tipo de... sin duda. Bueno, y un refrendo más de los montones de títulos que hay allí. Cada vez que llego allí me pongo a leer y digo, aquí tenemos para un ratito. Eso es porque ya llevamos muchos años, tú lo sabes. Está bien. Bueno, Alberto, hoy tenemos un tema muy importante, porque hablamos de patologías crónicas y frecuentes, comunes, el caso de la diabetes, el caso de las enfermedades cardiovasculares y también de las articulares, porque hay una relación directa entre la salud bucodental y la salud en este ámbito, ¿no? Sí, efectivamente, y además con muchísimos tipos de patologías del organismo. El problema que ha habido siempre, lo hemos hablado quizá en algún otro programa, es que la odontología ha sido una parcela un poco relegada en cuanto a los estudiantes de medicina. Nosotros cuando estudiábamos la carrera, pues la boca era una parte un poco dejada, porque de eso había poco conocimiento o era una odontología, digamos, dentro de la carrera de medicina como especialidad que era poco atendida hasta que llegabas a la especialidad, ¿no? Después ya con la carrera de odontología, pues desde el principio se focaliza mucho en la boca y se ha perdido un poco esa relación que había con el resto de las patologías del organismo. En España hay un nivel altísimo hoy por hoy en la odontología y es referente mundial, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez más volvemos a la relación tan tremenda que hay con la patología bucodental y el resto de las patologías que hay en el organismo, por cuanto en la boca se concentran una serie de elementos que se interrelacionan con el resto del organismo de una forma muy, muy intensa, ¿no? La íntima relación que existe del nervio de cada uno de los dientes con el hueso que lo rodea, el ligamento periodontal, como habla muchísimas veces de periodoncia, de las patologías de las encías, digamos la boca como puerta de entrada de microorganismos y también en el sistema digestivo, ¿no? Hemos hablado ya tantas veces de la relación que existe entre las patologías que surgen en la boca con el resto del organismo, pero nunca hemos entrado en profundidad en lo importante que es la cantidad de patología que hay escondida o silente, que dejada en la boca o que no tenga sintomatología, podemos estar creando un foco a distancia de una enfermedad, ¿no? Y en este sentido hay una relación tremenda entre la salud de las encías y la diabetes. Hay una relación tremenda entre los focos inflamatorios que no tienen síntomas alrededor de los dientes y la patología cardiovascular y articular, y recibimos cada vez más pacientes a la búsqueda de algún foco o alguna causa en la boca de patologías cuyo origen no se conocen, ¿no?
porque, claro, esos focos escondidos dan una reacción inflamatoria y una respuesta a distancia que puede crear problemas, efectivamente. Bien, pues vamos entonces por partes, y sí que hay que prestar atención ahora a lo que vamos a comentar, porque imagino que enfermedades como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares confluyen una serie de circunstancias para que desencadenen la enfermedad. O sea que no hay una única causa, evidentemente. Y muy desconocidas son las causas que provienen de la boca. Podemos desvelar aquí esa relación y con qué confluencia de otros factores hacen que desencadene y qué papel tiene de relevancia. Y empezamos por algo tan importante como la diabetes. Y tan frecuente. Y tan frecuente, que además no solamente es causa, como la gente supone, de una alteración en la alimentación, sino es una alteración de todo el sistema cardiovascular, nervioso, a unos niveles tremendos. Es la principal causa de ceguera en España, el tema de la diabetes. En fin, tenemos una repercusión tremenda y podemos descubrir uno de los desencadenantes que está en la boca. Vamos con ello, que quizás puede ser la primera vez que lo oigan muchos de nuestros amigos de la familia de la salud a toda costa, ¿no? Fíjate si hay una interrelación tan grande que la Sociedad Española de Periodoncia y la Sociedad Española de la Diabetes han creado hace menos de un año una interrelación tremenda y una colaboración estrecha que ya empieza a tener, por el que desde que se vio que una altísima frecuencia de diabéticos tienen problemas periodontales, problemas de las encías, inflamaciones, y por lo tanto una propensión tremenda a esa movilidad y a esa pérdida de dientes y a esa, digamos, disfunción de la boca, se vio que era tan frecuente y que una altísima proporción de diabéticos tienen la patología periodontal sin saberlo, y que una altísima proporción de pacientes que tienen ese problema en las encías tienen diabetes sin saberlo. Sabemos que las dos enfermedades están muy infradiagnosticadas, sabemos que son enfermedades crónicas, son enfermedades para toda la vida. Son enfermedades... Es lo que estamos viendo en las imágenes. Mientras que el doctor Cuevas está elaborando, lo que vemos en las imágenes es precisamente eso, la enfermedad periodontal y la diabetes. Esa relación. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa. Se trata de que cantidad de bacterias se van acantonando entre la unión de la encía y el diente, y eso queda ahí escondido y no duele. Sabemos que no duele, pero que puede llegar a sangrar, puede crear mal aliento, puede crear encía enrojecida, y tiene un diagnóstico que es muy fácil para el dentista y que es uno de los motivos fundamentales por el que hay que hacer revisiones periódicas, pero para el paciente es muy difícil de detectar, porque puede ser algo que va llegando poco a poco y que no tiene un dolor como sí lo tiene la caries cuando llega al nervio. Que te hace ir rápidamente. Entonces, como patología silente, como alguien que tiene unas altas cifras de glucemia porque no le funciona bien ese control en su organismo, o como alguien que tiene hipertensión arterial y no lo conoce porque no se ha tomado la tensión arterial, o como alguien que tiene apnea del sueño y no lo sabe porque no se ha hecho su registro, su estudio polisomnográfico, o como tantas patologías que sabemos que son crónicas, mortales, frecuentes, tanta patología silente que no se manifiesta para nada, como una de esas patologías lo es lo de la de la encía. Bueno, pues la relación tan íntima que existe con esa infección escondida en esa unión de la encía con el diente, con esas patologías es tan intensa que sociedades científicas ya se alinean para que de alguna forma toda esa patología silente se aflore. Y no solamente los médicos de familia, que son un elemento importantísimo en el diagnóstico de este tipo de esta, digamos, gran diversidad de patologías crónicas importantes y difíciles de descubrir, no solamente el médico de familia, sino que el dentista, por el que todos acabamos pasando, es uno de los, digamos, elementos sanitarios más importantes para la detección, para la sospecha de ese tipo de enfermedades que puede salvar muchas vidas, ¿no? Entonces no es solamente acudo para ver si tengo alguna caries o si tengo alguna irritación en encía o si tengo mal aliento, no, es una revisión en la que hay que ver, digamos, si puede haber alguna patología escondida que se pueda relacionar con otra enfermedad general. Ya. Y entonces, se ha establecido una relación, me imagino, directa y bidireccional, de tal forma que tanto el diabético es especialmente propenso, y además en una proporción muy elevada, casi un 30%, con más probabilidad de que tenga enfermedad periodontal que alguien que no es diabético. Estamos hablando de un diabético descompensado, ¿no? O no tratado. Y luego, si nos vamos a la otra parte, la cantidad de pacientes que tratamos con enfermedad periodontal, hemos de indagar si tiene controladas sus revisiones
por la posible alteración que tenga en ese sentido, para poder descubrir pacientes diabéticos que no saben que lo son. Por lo tanto, tenemos enfermedad que una y otra son crónicas, han llegado para quedarse para siempre, si no son tratadas crean un desequilibrio y que se relacionan íntimamente y por lo tanto ambas sociedades científicas conectan entre sí. Esto también ocurre ahora cuando hablemos de las patologías cardiovasculares, porque también las sociedades científicas del corazón están viendo cada vez más la relación de la patología cardiovascular con las enfermedades de la boca, ¿no? Ajá. Pero ¿se ha definido ya en qué dirección tiene mayor preponderancia? Quiero decir, ¿es, digamos, el deterioro a través de la diabetes, de todo el sistema de la pequeña circulación, de la microcirculación, con ese deterioro que se va organizando a través, el que provoca en las encías el problema, o es la bacteria, es la enfermedad infecciosa que tiene el peridiente, es la que transmite una de las señales para desencadenarla? En este sentido hay una relación tremenda en un grupo de enfermedades crónicas, en lo que se ha llamado el síndrome metabólico, en el que el sobrepeso, en el que un estilo de vida digamos, está siendo nocivo para determinados tipos de pacientes con una predisposición genética, donde se están dando una serie de normas, por esa relación tan íntima de la que estás hablando, se están dando una serie de normas en la que ya se está incluyendo la salud bucodental, que hasta ahora no lo era. Porque todas esas recomendaciones que pueden ser generales y que nos pueden venir bien a todos, con las que hemos hablado ya muchas veces, que es una alimentación sana, una interrelación con todos los nuestros equilibrada y un ejercicio moderado o adecuado a la salud y a la edad de cada uno de las personas, todo eso y la eliminación del estrés y toda esa cantidad de hábitos saludables, a eso hay que incorporar una salud bucodental en condiciones, ¿no? Y sin duda esa incorporación va a afectar a la buena salud de todo el organismo. En cuanto a la relación íntima, efectivamente la microcirculación de lo que está llegando al elemento, al paquete vasculonervioso del diente, del hueso, de las encías, tiene una relación íntima con el resto de la salud del organismo. Así es. Bien, por tanto, en ese sentido hay que vigilar la enfermedad periodontal, esa inflamación con infección alrededor del diente, porque entre digamos, las espoletas que puede abrir esa enfermedad está la diabetes. Correcto. Atención a eso y en las revisiones especial por parte del profesional, lógicamente, aunque muchas veces el paciente ni se dé cuenta. 2, las enfermedades cardiovasculares, que estas tienen una amplitud, tienen una prevalencia tan importante que estamos hablando de algo que afecta a la población en unas cantidades astronómicas de personas, ¿no? Y también hay ese nexo entre la boca. ¿En este sentido también es la enfermedad periodontal o hay otros resortes? En parte la enfermedad periodontal y en parte los focos inflamatorios que puede haber alrededor de la raíz del diente. Hay veces que ocurre que en vez de molestarte o en vez de tener problemas en el diente, lo tienes en el hueso. Nosotros tenemos en la boca una serie de estructuras. La boca es una de las zonas del organismo donde más diversidad de tejido existe. Existe desde la mucosa más fina de la que hemos hablado recientemente cuando hablábamos del cáncer oral, existe el diente, que es la estructura más dura que existe en todo el organismo, existen ligamentos que agarran al diente, existe el hueso, existen arterias, venas, es una confluencia de elementos tan grande, tan diverso, que todas sus digamos, patologías son bastante diferentes y por lo tanto constituyen una especialidad o una carrera independiente dentro de la medicina. Pero si hablamos del hueso en concreto que rodea al diente, que es el sistema del sostén, siempre decíamos, ¿el diente está agarrado por la encía? No, la encía es un elemento, una capita fina protectora, pero quien lo agarre es el hueso. Nosotros tenemos un sistema de sostén, que es el hueso, rodeado de un sistema de protección, que es la encía. El sistema de sostén puede inflamarse también. Y esa inflamación del hueso, que a veces llega porque grupos de bacterias entran por la encía o por el diente si tiene alguna caries escondida, esos focos inflamatorios, a veces no vienen, digamos, curados del todo, como una gripe mal curada, esos focos inflamatorios quedan ahí acantonados y no molestan nada. Tú no tienes ninguna sensación
y queda ahí escondido con a veces alguna pequeña molestia, ¿no? Cuando descubrimos ese tipo de foco, para nosotros es muy importante eliminarlo pronto, porque ahí puede haber, digamos, microorganismos que embolizados o marchados a distancia pueden, digamos, afectar al sistema circulatorio. Y en ese sentido, el corazón es nuestra máquina de bombeo vital, ¿no? Ya. Sin el corazón bien no podemos estar. Entonces, una infección a distancia por la sangre en el sistema cardiovascular es fatal y existe esa relación. De tal forma que para nosotros esa salud de la encía, esa salud de esos focos que pudiera haber inflamatorios en el hueso y en general de todo el sistema estomatosnático es fundamental. Ya. Por tanto, también está establecida esa relación entre... ¿Y qué tipo de enfermedades cardiovasculares son las que tienen mayor relación con la boca? Con este tipo de infecciones que muchas veces son silentes, ¿no? Que no dan la cara. Están ahí, pero ni siquiera... Son descubrimientos a veces, ¿no? Sí, sí, casuales además, son casuales. Es muy frecuente que vas a hacer un control radiográfico por alguna caries o por algún tipo de sospecha que tienes y ahí en la radiografía te estás encontrando una inflamación que no te esperas de ninguna manera porque no hay ningún tipo de sintomatología. Es cierto que no está indicado que nosotros, para ver si hay algo, hagamos alguna prueba diagnóstica determinada como una radiografía, pero cuando sospechas alguna otra patología o tienes que hacerla por un diagnóstico o una confirmación o por algún, digamos, control especial en temas de implantes o en temas de algo de envergadura, es cierto que a veces nos encontramos una cantidad de hallazgos casuales grandes y eso nos lleva a plantear pues, un diagnóstico completamente diferente al que puedas haber sospechado desde un principio, ¿no? En ese sentido, la universidad, digamos, las vías de investigación están yendo muy en el estudio de hasta dónde de verdad vale la pena hacer una serie de pruebas por el beneficio que da la cantidad de patología que te encuentras casualmente. Esto es un tema muy debatido. Precisamente mañana mismo, mañana viernes, se presenta una tesis doctoral en la Facultad de Medicina, en el que se hace un rastreo, un estudio a gran escala sobre la cantidad de hallazgos casuales que se tiene cuando hacemos la radiografía en 3D para colocar implantes. Recordarás que teníamos que últimamente la odontología en ese avance, digamos, de la unión de la informática, de la ingeniería y de la biomedicina, disponemos de un tipo de radiografía de muy baja dosis que tiene una cantidad de información impresionante y que nos obtiene una imagen del cráneo en 3D para la simulación y colocación de elementos dentro de la boca, ¿no? Bien, pues hemos descubierto, ahí tenemos, precisamente en la imagen está saliendo esto que usamos a diario en la consulta, ¿no? Bien, esto es un simulador por el que nosotros, cuando vamos a colocar un implante en una zona ausente, podemos dirigir con un control 3D de dónde colocamos el implante para después saber dónde colocamos la pieza ausente, teniendo en cuenta los elementos nobles de arterias, venas y estructuras que hay dentro del cráneo. Para nosotros es muy importante porque entramos con una seguridad tremenda a trabajar, porque antes ya lo hemos simulado, ya antes hemos recorrido el circuito fuera muchas veces y entramos en el paciente con un conocimiento exhaustivo de cada rinconcito. Hemos evitado todo el riesgo. Claro. Bien, pues esta prueba que es tan frecuente para pacientes que se colocan implantes, tenemos una cantidad de hallazgos casuales de patología que no nos esperamos y que desde luego, por sospecha, nunca haríamos esta prueba, que algunos médicos se plantean, esta es una tesis doctoral que plantea una radióloga malagueña, ella, y mañana presenta una tesis en la que hace un estudio de hasta dónde tiene esa importancia la cantidad de hallazgos casuales que tienen lugar en la boca, ¿no? Para nosotros los focos inflamatorios, lo que acabamos de que es por lo que aflora en la conversación que estamos teniendo, ¿no? El foco inflamatorio por el peligro que tiene que quede ahí escondido y silente. Hay otros muchos hallazgos casuales, que son determinadas piezas incluidas que pueden después, en un segundo momento, crear un gran problema a distancia. Hay problemas de articulación temporomandibular, de la ATM, de la que también podemos hablar, de esa relación de las patologías articulares. Hay también patología en torno al nervio del diente, en cuanto a la pérdida de hueso, que para nosotros es invisible, porque el anciano lo está tapando. Hay una diversidad de patologías o una diversidad de indicaciones para el mejor empleo de este tipo de pruebas. Pero para nosotros los focos inflamatorios son verdaderamente uno de los puntales. En la imagen estábamos viendo cómo según la edad
va retrayéndose. Las encías. Se piensa que es las encías, pero en realidad hay una pérdida de hueso también, ¿no? Totalmente. Todo el mundo dice, mira, con el paso de los años el diente se alarga. No es que se alarga, es que el hueso ha emigrado. Ha emigrado. Sí, se ha perdido. Ahí hay varias causas. Si habláramos de la relación de la boca con el resto de patologías del organismo, desde luego una de las capitanas es el estrés. Si nosotros vemos una boca, sabemos si el paciente es apretador, si es brusista, si descarga tensionalmente mientras duerme o despierto, y de diferentes maneras, porque mucha gente sospecha que todo el problema del apretamiento dental, de esa descarga de la tensión emocional durante el sueño, puede ocurrir cuando rechinamos los dientes, ese desplazamiento que suena. No es así. El problema gordo no es ese desplazamiento de la mandíbula, sino el apretamiento de la contracción isométrica o el apretamiento dental para un esmalte que no está preparado para esa descarga tan grande que hace el músculo en ese momento de apretamiento, porque nuestros dientes están para comer y chocan muy poquitas veces al día. En todas las 24 horas no es mucho rato que estamos comiendo. Y nada de lo que te metes en la boca es tan duro como el diente. Por lo tanto, esa presión y ese estallido de esmalte de diente contra diente, en los momentos, sobre todo en la fase REM, que es cuando todos movemos los ojos, todos movemos un poco las piernas, y en la fase de ensoñación intensa, en esa fase mucho apretamos los dientes, en esa descarga de tensión, y no molesta para nada a la pareja, tú estás apretando. Y ahí se provocan microcracks y también pérdida de la cantidad de esmalte de la unión de la encía con el diente. Ahí lo que estamos viendo en la imagen. Ahí lo que se está mostrando es la inflamación, pero también hay un despegue. Sí, porque la encía también responde huyendo del factor irritante. Cada vez que aparece el sarro en esa unión entre encía y diente, la encía huye, porque eso es una placa, un material lleno de restos cálcicos de la saliva con un acúmulo de bacterias. Es como una reacción de rechazo. De inflamación, de respuesta, de defensa y de huida. Con lo cual, tú cuando ves una encía inflamada sabes que no está en el color rosita, ni está adherida, ni está suave, está hinchada, está rojiza, huele mal. Todo eso es una respuesta inflamatoria del organismo que, además de eso, está creando una predisposición en todo tu cuerpo a estar en guardia y, por tanto, esa respuesta inflamatoria puede acabar con una fiebre de origen desconocido, puede acabar pues con una debilidad general y, sobre todo, si esto lo relacionas con el estrés, son puntales diferentes que van sumando en un deterioro de esa salud general. Ajá. Me dice León que estábamos tan metidos, entusiasmados que se nos va el tiempo, pero deduzco de esto, Alberto, antes que terminemos, que, por ejemplo, esas personas que tardan mucho tiempo en hacerse una limpieza dental están corriendo un gran riesgo, por lo que deduzco de lo que me dice, porque el sarro se va acumulando y si no lo limpias a fondo va provocando una reacción en cadena. No podemos olvidar siempre una predisposición genética que existe en determinados pacientes que, en vez de acumular el sarro en el diente, que el diente se ensucie, se limpia y no hay patología. Eso es la típica limpieza de boca. Sí. Pues eso es totalmente diferente a personas que tienen una cierta susceptibilidad de nacimiento familiar, en la que el sarro no se pega al diente, se pega a la encía. Y en esa unión entre la encía y el diente, si el sarro se pega y acantona bacterias, crea directamente una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria en la que tú ya estás creando por la sangre una defensa con células blancas y estás creando un estado del organismo. Y eso al final es la patología periodontal, que para nosotros es pues uno de las cosas a revisar más importantes en cualquier revisión periódica. Al final es buena alimentación, buena higiene, revisiones periódicas para detectar determinadas patologías que si no tú no detectarías, y luego los consejos de salud general que siempre hablamos de ellos en los programas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues en el que está incluido un buen paseo por nuestra Málaga, que cada día está más bonita. Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Eso también es una terapia. Es el privilegio que tenemos y la necesidad de que paseemos. Hay que pasear, hay que moverse y hay que disfrutar. Y disfrutar de tus amigos, de tus seres queridos y pasear nuestra Málaga. Sí. Siempre. Que es una gozada. Como es una gozada tener al doctor Cuevas aquí. Muchas gracias siempre por vuestra llamada. Gracias, Alberto, de verdad. Y enhorabuena por ese fenomenal premio. Muchas gracias, Juan. Bueno, un momentito para la publicidad, lógicamente, y enseguida continuamos con la salud a toda costa.